¿Cómo está la iglesia? Ahí sí, pues, con calor. Y yo le iba a pedir al Señor que enviara el fuego del Espíritu Santo aquí. Usted sabe para qué uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Escritura es el fuego, pero no es para consumir, sino es para purificar. Consume lo malo, lo echa fuera de nosotros y tiene una parte o una relación de este tema. El tema de hoy es camina con Dios. Camina con Dios. O caminando con Dios, como usted lo quiera llamar. Pero camina con Dios. ¿Ya? Y vamos a Génesis capítulo 5, versículo 19 al 27. Génesis capítulo 5, de los versículos 19 al 27. Camina con Dios. Así es el título. Vamos a la lectura, vamos a leer en forma ordenada, como lo hacemos habitualmente. Leemos. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y fueron los días de Enoc 365 años. Hasta el 27. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivían harto. ¿Se imagina tener? ¿Qué le llamó la atención de lo que usted leyó o de lo que leímos? Hay varias cosas, ¿cierto? Vemos que es una genealogía, ¿cierto? Comenzamos con Jared, que engendró a Enoc. Ya. Y después el mensaje central se va a apuntar a la vida de Enoc. ¿Qué le llamó la atención de Enoc? Caminó con Dios, ¿cierto? Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y cuántos años vivió Enoc? ¿No se dio cuenta? Enoc, 23. Y fueron todos los días de Enoc y 365 años. Ese 365 años, ¿qué le trae a la memoria? Todos los días del año, ¿cierto? ¿Será casualidad? Algo el Señor tiene un misterio aquí en las Escrituras. Vamos, ya. Otra enseñanza, ¿ya? Caminó Enoc con Dios y él no murió. Ojo con eso. Enoc no murió. ¿Qué le pasó? Dios se lo llevó. ¿Usted conoce a alguien más que en las Escrituras le haya pasado eso? Elías Tibita, ¿cierto? Están bien, ¿eh? Bien discipulados y están muy bien. Gloria al Señor por ello. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, hay buenos maestros en la iglesia. Ahora, la edad de Matusalén, 969 años. ¿Y qué tiene a pesar de la edad de Matusalén? 969, no el número, sino la cantidad. Son muchos, ¿cierto?
pero conforme a la Escritura es el hombre que más longevo de la Biblia. De hecho, muchos, incluso en lo secular, tiene más vida que Matusalén. De ahí viene el dicho. La gente del mundo lo dice, tiene más vida que Matusalén. ¿Por qué? Porque Matusalén en la Biblia es el hombre que ha vivido más sobre la tierra. ¿Ya? Él murió, ¿ya? Pero vivió esa cantidad de años. Así que vamos aprendiendo. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Ya. Todas estas cosas las vamos a ir detallando porque hay misterios aquí. No tan solo la historia de lo que pasó, sino lo que está pasando y va a pasar en el mundo. Lo importante no es cuántos años vivamos sobre la tierra, sino la calidad de los años de existencia. Como nos predicaba el pastor Emanuel la semana pasada, de Eclesiastés, ¿cierto? Toda la enseñanza del rey Salomón, como el lugar que debe tener la vida que Dios nos da sobre todas las cosas, porque todo lo que nosotros vemos y vivimos es vanidad, es pasajero, mas lo de Dios es eterno. Enoc no se menciona o no se recuerda como un gran guerrero, o un gran rey, o un hombre que realizó muchos milagros o señales en el nombre de Dios. La Biblia no habla de eso. Habla de que Enoc tenía una comunión especial con Dios. Dice la palabra que no tan solo Dios estaba con Enoc, como muchas veces Dios lo menciona en las Escrituras para nosotros. Dios está contigo, muchas veces leemos o decimos, amén. Pero aquí dice que Enoc caminó con Dios, que son dos cosas diferentes. Aquí hay tres cosas importantes que vamos a destacar de lo poco que se menciona de la vida de Enoc en la Biblia, pero son muy relevantes, son muy importantes. Número 1, decir Dios está contigo no es lo mismo que decir yo camino con Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. Aún antes de que nosotros tuviésemos la revelación de que Dios es real y Dios es cercano a nosotros andábamos en nuestra voluntad, ¿cierto? Creíamos en Dios a nuestra manera. Tomábamos la Biblia, íbamos a la iglesia de vez en cuando, no había un compromiso ni un conocimiento de Dios. No lo había. No como ahora. No como ahora. Bendito sea Dios. Entonces, pero siempre Dios ahí con nosotros, cuidándonos, sacando obstáculos. A ver, Pedro, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Pedro? No, córrete de ahí. Y nosotros, como pajaritos, dejándonos llevar. Pero no sabíamos que la mano de Dios nos protegía, nos guardaba. Dios siempre ha estado con nosotros, siempre. Dice la palabra del Señor que usted y yo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ya estábamos en el corazón de Dios. Dios le ha placido que nosotros naciésemos en esta generación, en este tiempo. Dios tiene un plan para nosotros, porque Él es Dios. Amén. Y Dios tiene un plan personal como familiar, como estamos viendo aquí en esta hora. Dios es un Dios completo. En Él estamos siendo formados por el Señor. Ya. Dice la palabra de Dios que no tan solo estaba con Enoc, como muchas veces Dios los menciona, sino que Enoc caminaba con Dios. Y la primera es la que leímos. Tenemos el ejemplo de los discípulos que viajaban a una aldea llamada Emaús. Estos discípulos, dice la palabra del Señor, que iban desanimados. Ellos iban de Jerusalén a Emaús, a una aldea que quedaba cerca de Jerusalén, pero iban desanimados. Ellos venían
de haber vivido la crucifixión y muerte de Jesús. Ya habían pasado 3 días y ellos, toda su esperanza, toda su proyección estaba destruida. Y conversaban, y no tan solo conversaban, sino también discutían entre ellos. Y de repente Jesús se unió a ellos, ahí en ese caminar. Y ellos no se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos. Y Jesús los escuchó, les preguntó, y fueron conversando. Y Jesús comenzó a enseñarles, a recordarles las Escrituras, un poco a reprochar la incredulidad de ellos. Pero ellos no sabían que era Jesús. Y muchas veces en nuestra vida era así. Nosotros no sabemos cuando Jesús ha estado con nosotros en nuestro caminar, ¿sabe usted? No sabemos cuántos ángeles Dios ha puesto a nuestro alrededor. No nos damos cuenta. Así era nuestra vida antes. Llegó un momento en que estos discípulos que iban desanimados, ya al llegar a su aldea, invitaron a este personaje que no sabían que era Jesús, y al momento que esta persona bendijo lo del pan, se dieron cuenta que era Él, que era Jesús. Llegó un instante en que ellos se dieron cuenta de que Jesús era con ellos, estaba con ellos y que había resucitado. Así es nuestra vida. Caminamos y no nos damos cuenta de que Jesús es el que nos habla. No nos damos cuenta que es Dios el que nos provee de la vida, del trabajo, del pan, de la familia. No sabemos que es Jesús el quien siempre nos aconseja. Él está afuera guiándonos. Pero llega un momento en que Él se hace presente y nos abre el entendimiento. Y nos damos cuenta, sí, era el Señor quien estaba a mi lado. Y de ahí corremos nuevamente a Jerusalén, como ellos, al lugar de adoración, al templo. Hay un cambio de vida en nosotros, así como lo hubo en ellos. Así también no es lo mismo caminar con Dios que Dios esté con nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros, amén, pero tenemos que caminar con Dios. Así como Enoc. Enoc es un ejemplo para nosotros. Caminar con Dios. En cierta ocasión, te lo he contado años, cuando mi hermana Rosa, a veces yo me quedaba ahí a almorzar, a pegarle la pera a mi suegrita. Y en una ocasión me quedé solito con ella y fui a comprar pan. Mientras ella preparaba la mesa y mientras iba a la panadería que quedaba enfrente del edificio, noté una señora bajita que andaba descalza. Y era como una mendiga. Andaba mendigando así. Y andaba al frente del edificio, por ahí por la calle principal. Fui a comprar pan, Siempre me van a andar a comprar pan, ahora estoy dando cuenta de eso. Llegué al departamento, nos sentamos, un rico plato, mi suegra cocinaba exquisito. Y hicimos una oración bien especial. Señor, te invitamos a la mesa. En eso que terminamos de orar, decimos, Señor Jesús, te invitamos a la mesa, golpean. Y era ella, esta señora. Y mi suegra la invitó a la mesa. Descalza y todo, almorzó con nosotros. Y mi suegra le fue a buscar zapatos. Y sabe que tenía el mismo número de ella. Esas cosas nunca se olvidan. Y fue muy lindo. Dios está tan real, hermano, tan real. Tenemos que desechar la incredulidad. Es muy lindo vivir en el Señor. Y a veces las cosas rutinarias nos afectan y nos distraen de la presencia de Dios. Mientras cantábamos,
Dios tiene una casa en los cielos para nosotros, tiene un lugar para nosotros. Y sabe que Dios me decía, el Apocalipsis lo menciona, nosotros cuando vamos al cielo a vivir a nuestra morada, dice que ya no va a ser necesario de templo, que Él va a ser el templo, que vamos a habitar en Él, porque Él es tan inmenso. Pero que hoy, ¿qué dice la palabra que es el templo? Nosotros. O sea que la presencia de Dios está en nosotros. Y a veces no la valoramos. Yo creo que Enoc tuvo ese contacto tan especial que entendió que vivir permanentemente en Dios y con Dios es posible. No en vano vivió 365 años para enseñarnos a nosotros que los 365 días tenemos que estar con Dios, caminar con Él, porque Él está con nosotros siempre. Amén. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Y Dios muestra su fidelidad siempre con nosotros, estando con nosotros. Bendito sea Dios. Segundo, pasó a la historia, ¿no?, como el hombre que fue arrebatado al cielo sin ver la muerte. Igual situación viviría el profeta Elías. Segunda de Reyes 2:11. Por favor, Matías. Segunda de Reyes 2:11. Pero ¿cómo fue el arrebatamiento de Elías? Y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías y Eliseo que lo acompañaba, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué maravilloso, ¿no? Son misterios de Dios. Pero sí, el Espíritu Santo ayer me decía, el fuego representa la purificación que nos prepara para ir a la presencia de Dios. El fuego del Espíritu Santo nos prepara para limpiarnos, así como la sangre de Cristo, ¿cierto? Dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Dice después la lectura que como 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días y no lo encontraron. Mas Eliseo tenía la convicción de que efectivamente Elías había sido arrebatado al cielo. Aquí el fuego simboliza la presencia de Dios, el carro y sus caballos de fuego que separaron a los 2 hombres de Dios. Nos recuerda la presencia de Dios y su santidad, el fuego purificador. Así como en la visión del profeta Isaías al estar frente al trono de Dios, en Isaías 6, capítulo 1 al 7, versión NTV. Y Isaías 6, del 1 al 7. Del 1 al 7. Podemos leer en forma alternada, amén, ¿sí? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador, decía Isaías. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales.
Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Hay una acción de Dios para purificarnos, para limpiarnos. Por mucho que el hombre intente purificarse o decir, yo me voy a apartar para ser un hombre santo, un hombre puro, por los propios méritos, no podemos. No podemos. Necesitamos la acción divina de Dios para con nosotros. Porque Él es santo, santo y santo. Porque no hay ninguno justo delante de Dios. Todos necesitamos el toque de Dios para ser limpiados de nuestros pecados. Y es así como el fuego que representa la purificación se manifestó también en nuestras vidas. Amén. El fuego del Espíritu Santo que viene a nosotros. La acción poderosa de Dios. ¿Se imagina la sensación que decía ahí Isaías? Ante un Dios santo, estoy muerto, estoy frito. Y es la sensación de muchos en el Antiguo Testamento cuando un ángel del Señor se les aparecía. Soy hombre muerto, porque me ha aparecido el ángel de Jehová. Estoy muerto, voy a morir. Pero Dios es un Dios de misericordia. El profeta Elías también subió al cielo sin pasar por la experiencia de la muerte física. El apóstol Pablo nos enseña que a la venida del Señor, los creyentes en Cristo que están todavía vivos serán arrebatados y transformados sin esperar la muerte física. ¿Sabe usted eso? Y ese es otro punto que tenemos que ver. Dentro de las doctrinas evangélicas y diferentes teólogos cristianos hay temas que difieren en su interpretación, pero una de ellas es acerca de que si la iglesia pasará por la gran tribulación o no. Y para ello, una de las más creíbles toma las siguientes enseñanzas y simbologías. ¿Usted cree en el arrebatamiento? Ahora, lo que unos dicen y lo que otros lo dicen de forma diferente, que dice que la iglesia va a pasar por esos momentos críticos que va a venir de parte de Dios hacia la tierra. Y otros dicen que la iglesia va a ser arrebatada antes de los momentos críticos. Mi creencia, y según lo que uno de los argumentos, que hay otros también, en los cuales yo creo como pastor, es que la iglesia no va a estar en ese tiempo. Y la historia de Enoc es un ejemplo. Pero vamos a analizar. Matusalén, de acuerdo con esta genealogía, fue el hombre que vivió más años, hijo de Enoc y abuelo de Noé. O sea, Dios desde el Antiguo Testamento está dando lo que va a suceder en el futuro. Matusalén es el que ha vivido más sobre la tierra. Amén. Fue hijo de Enoc y abuelo de Noé. ¿Qué le recuerda a Noé? El arca de Noé, el juicio de Dios sobre la tierra, ¿cierto? Enoc, cuyo nombre significa dedicado o consagrado, lo que concuerda con su vida dedicada y consagrada a Dios. Enoc vivió 365 años, lo que mencionábamos en un comienzo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que nosotros caminemos con Él los 365 días del año con Él. Que no pensemos en Dios solamente el día domingo, los días de reunión, sino todos los días de nuestra vida. Debemos caminar junto a Dios. Enoc proféticamente simboliza que así como Él fue arrebatado al cielo, así será arrebatada la iglesia antes de la tribulación. Matusalén, el hombre que bíblicamente es el que ha vivido más en la historia de la humanidad, que ha tenido la vida más longeva, 969 años,
Murió un poco antes del diluvio. ¿Y sabe qué significa esos 969 años antes de la destrucción de la tierra en el tiempo de Noé? Significa la paciencia de Dios. La paciencia de Dios para con la humanidad. La misericordia, la paciencia. Que Él sigue esperando que los hombres vengan a Él. Pero ¿qué sucede? Que Enoc fue arrebatado antes. Así la iglesia va a ser arrebatada. Después vino el diluvio por la vida de Noé, ¿cierto? Noé simboliza Noé y el arca. La salvación de Dios y el juicio de Dios sobre la humanidad. Eso significa Noé y el arca. ¿Se acuerdan del arca? Quizá lo hemos visto en películas. Todo eso es un simbolismo. Jesús, en Mateo 24, 36 al 42, están golpeando la puerta. Mateo 24, del 36 al 42. Mateo 24, 36. Aquí habla Jesús, dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, porque Él empezó a hablar de los últimos tiempos. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, ni Él mismo. Solo el Padre lo sabe. Solo Dios Padre lo sabe. El día y la hora. ¿Ya? Ahora ustedes. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, y uno será llevado y el otro será. Dos mujeres. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá el Señor. Tremendo. Fuerte. Será como los días de Noé. Habla del arrebatamiento. Habrán dos en una cama y será llevado uno y el otro será dejado. ¿Por qué? Por la incredulidad. Dios no condena al hombre por los pecados, porque Él sabe que estamos todos condenados. Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Yo no puedo condenar a quien ya está condenado. Todo aquel que está sin Dios ya está condenado. Jesús fue enviado por el Padre para salvar al mundo, para rescatarlo. Amén. Dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose. O sea, era una vida normal para ellos. ¿Lo es ahora? A veces que el mundo tiene que estar como ardiendo en fuego. No, no será así. A suceder las cosas. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Judas, el libro de Judas
1:14 también habla de Enoc, y Enoc habló de los últimos tiempos. 1:14, Judas 1:14. Este es un libro pequeñito que está antes de Apocalipsis. Dice: Enoc, quien vivió la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Las personas, para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Y uno fácilmente ve como en las redes sociales o a los cristianos se los trata mal. Pero no sabe que aquel que te insulta, que insulta a la iglesia, que insulta a un pastor, insulta al Señor. Y eso está escrito, no es borrado. Cada insulto, cada blasfemia, todo está. Enoc también profetizó de eso. Hemos visto 3 puntos que son importantes en la vida de Enoc. La iglesia hoy tiene que caminar con Dios. Tenemos que caminar con Dios. ¿Y qué significa, pastor, caminar con Dios? Hable con Dios, con su mente, su corazón. Y si puede, alábelo, porque Él está escuchando. Lo que voy a contar va a ser para la gloria del Señor, amén. Para su gloria. Un testimonio hace poquito que sucedió esto. Yo creo que usted también tiene testimonios. Cuando íbamos a la predicación a la calle, le pregunté al hermano Richard si quería predicar y él dijo que sí. Con mi mente y mi corazón le dije al Señor: Señor, bendice a mi hermano. Da testimonio de que él tiene ministerio evangelístico. ¿Sabe lo que sucedió? Él predicó, me entregó el megáfono y apareció una persona. Y estuvo un buen rato predicándole, hablando con esa persona. ¿Me habrá escuchado Dios? Escucha. Dios escucha y responde. Dios lo usó. Dios dio testimonio de que tenía el ministerio evangelístico. Porque nuestro hermano Richard tiene ministerio evangelístico. Y Dios dio ese testimonio. Él no sabía lo que yo había orado, hablado con el Padre. Pero esa facilidad que tenemos, que facilidad entre comillas, porque se requiere de fe, es la que tenemos que tener y aplicar en nuestras vidas. Porque no está lejano el Señor. Está cerca. Dios está cerca de ti. Y si tú le has aceptado, no está tan cerca, sino que está dentro de ti. Entonces, habla con Él. Habla con Él. Señor, toca mi corazón. Toca mi vida. Yo le pedí al Señor: Señor, paséate por este lugar. Toca los corazones, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Solamente tenemos que detenernos y ser sensibles a su voz, a sus caricias, a su toque sanador. Señor, muéstrate a mí. Un día, un cantante cristiano, Charlie Bustos, contó el testimonio en la iglesia donde yo iba. Él estaba preso en los tiempos de que existía la CNI. Y él sabía que él había caído muchas veces preso, porque era muy travieso. Pero no en las cosas de política, sino en cosas de vandalismo y cosas de delincuencia. Y justo esa vez que cae en las manos de la CNI, él no había hecho nada. Pero sabía que lo que le esperaba no era bueno.
Y dice que con todo su corazón golpea el muro de la cárcel y le dice, si eres real, sácame de aquí. Él sabía que no tenía ninguna posibilidad. Y al día siguiente le da la libertad. Pero él se olvidó, como muchas veces nosotros nos hemos olvidado del Señor. Porque las bendiciones a veces apartan a Dios, ¿cierto? Y ponemos la bendición en lugar de Dios. Es frecuente. Oh Señor, dame esto. Después dejo a Dios de lado y me voy con la bendición. Eso es ingratitud, indiferencia, deslealtad con el Señor. Y él se olvidó, pero con el tiempo volvió. Volvió a los caminos del Señor. E incluso comenzó a invitar a los amigos. Oye, tengo una droga muy buena, así que sígueme, vamos. Y seguían con los amigos. Y cuando llegaban al templo, se daban cuenta que era otra cosa. Pero ese era el ímpetu que él comenzó a vivir, el fuego del Espíritu Santo. Y muchos de esos amigos se convirtieron al Señor como él. Es así. Pero tendremos que dar golpes al muro para decir, Señor, si eres real, muéstrate a mi vida. Cuando tenemos las rodillas o nuestra mente o humillarse delante de Él, Señor, aquí estoy. Necesito que tú te muestres a mi vida. Y Dios lo va a hacer. Pero también hazme sensible, Señor, para poder entender. Un corazón obediente para poder seguir tus pasos. Porque yo puedo recibir la respuesta de Dios y después darle la espalda, como mucha gente lo hace. Yo creo en Dios, pero no lo obedezco. Para Dios eso es peor. Mejor no me hubiese conocido, dice el Señor en su palabra. Porque el creer en Dios, tomar a Dios y luego dejarlo, es peor. No es bueno. Es mayor condenación haberle conocido y haberle dado la espalda. Tenemos que ser los 365 días con Él, estar con Él, caminar con Dios para la gloria de su santo nombre. Así que tenemos muchas conversaciones pendientes con el Señor, muchos cánticos. Y lo bueno, ¿sabe qué? Que usted no necesita venir a un templo, porque tú eres el templo, porque yo soy el templo. Solamente tengo que creerlo. Tú puedes hablar con Dios de día y de noche, estar con Él. Señor, quiero escucharte. Quiero escucharte. Vamos a adorar al Señor.